Abran sus Biblias en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mañana están los chicos acá y tengo, como siempre, una pregunta. ¿Quiénes han jugado escondido? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa que hay algo escondido u oculto, chicos? ¿De qué se trata, Esteban? De que algo no se ve y se tiene que buscar que está o debajo de alguna cosa o escondido. Muy bien. Algo que no se ve y que hay que buscarlo. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque obviamente hay algo que está impidiendo que sea visible para los demás. Hay algo que está impidiendo que realmente esté a vista de todas las personas. El texto de hoy, hermanos, lo que nos muestra es que la obra de la cruz es sabiduría, es visto como sabiduría, como un conocimiento claro para aquellas personas a quienes el Espíritu Santo les ha mostrado esa sabiduría. Ya hemos visto a lo largo de la carta, durante casi los 2 capítulos, que hoy estamos terminando el segundo capítulo, hemos estado observando que hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría o el conocimiento que es según el mundo es una sabiduría que va acorde a los valores, va acorde a la moral, va acorde a los pensamientos de cada época. Pero la sabiduría de Dios no cambia. La forma en la que Dios decidió darse a conocer para salvación al mundo no cambia en ninguna época. Y a partir de Cristo lo que vemos es que la obra de la cruz, literalmente, y el mensaje de la cruz, lo que han hecho es, al ser creídos por aquellos que llegan en arrepentimiento y fe al Señor, al ser creído por ellos, ahora estas personas entienden que esto es sabiduría. En otro tiempo no lo podían comprender. Y la gente que sigue viviendo a la luz de la sabiduría del mundo sigue sin poder comprenderlo. Y lo que el texto nos va a instruir es cómo
el que hoy podamos ver como sabiduría el mensaje de la cruz es por obra del Espíritu Santo. Es por la revelación y el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Por eso el propósito que tenemos en este ratito es reconocer la obra del Espíritu Santo, hermanos. Ojo, para mantener la unidad. Porque recuerden que estamos en un contexto donde la iglesia estaba en conflicto. No hemos salido del conflicto. El contexto no ha cambiado. Pero lo que Pablo está haciendo es instruyendo a la iglesia con una serie de verdades, principalmente acerca de la salvación. ¿Para qué? Para que esta iglesia practique humildad y empiece a quitar las diferencias que están haciendo que cada quien esté caminando para el lado que quiere. Y es muy importante que nosotros podamos también reconocer eso en el texto. Lo que vimos hace un par de semanas fue cómo este mensaje de la cruz es poderoso. Y vimos que no depende del mensajero. ¿Recuerdan? Pablo dijo, yo fui con palabras de debilidad humana. Fui con temor y temblor delante de ustedes. Este hombre a los ojos de los griegos no era un hombre elocuente. Ya lo hemos mencionado varias veces. Sin embargo, la evidencia de que el evangelio tiene poder es que aunque a los ojos de la sociedad Pablo no era elocuente, el mensaje empezó a transformar vidas y esas vidas hoy están viviendo en el seno de una iglesia. ¿Para qué? Para ser instruidas para la gloria de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es, el título del mensaje de hoy es proclamando la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Y vamos a ver que esta proclamación no solo implica que hablemos la verdad de Dios que ha sido expuesta o ha sido dada a nosotros por medio de esa palabra, sino también que vivamos la verdad de Dios. Porque la proclamación requiere ambas cosas. No es solamente una. Esto no es un ejercicio de abrir la boca y listo, o no solo es un ejercicio de dar testimonio y listo. Requiere ambas para que sea efectivo. Pero lo que proclamamos, hermanos y hermanas, es algo que ha sido revelado por el Espíritu Santo y es lo que vamos a ver a continuación. Por eso, en primer lugar, lo que vamos a ver es que la sabiduría de Dios fue determinada para la gloria, más bien para la gloria de los que aman a Dios. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 6 al 9. Y leemos el texto nuevamente. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces vamos a ir explicando un poco lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Vean que ya en la unidad de texto anterior dijo, yo no vine con palabras de sabiduría humana. Ahora dice, sin embargo, pero, el famoso pero, yo sí hablo sabiduría de parte de Dios. Ojo, para los que han alcanzado madurez. La pregunta que tenemos que hacerle al texto es, ¿qué significa que han alcanzado madurez? ¿Quiénes eran las personas de Corinto que habían llegado a alcanzar esta madurez después de haber escuchado el mensaje en Cristo? Y entonces hay varias cosas que necesitamos señalar. En primer lugar, Pablo no está diciendo, y esto es importante, lo que Pablo no está diciendo es que había una élite espiritual en la época a quienes les había sido dado a conocer el misterio o lo que había estado oculto desde antes de los siglos. Pablo no está diciendo que en Corinto había una élite. Recuerden que en la época en la que Pablo escribe a Corinto, habían religiones de misterio. Y estas religiones de misterio pensaban que habían personas a quienes se les había dado inicialmente un mensaje profundo y que eran las personas más iluminadas y las personas más conocedoras de las cosas espirituales. Y Pablo no está diciendo eso, porque Pablo no está hablando de religiones de misterio. Ya hemos visto que Pablo está hablando del mensaje de la cruz. Entonces, cuando Pablo dice los que han alcanzado madurez, no está hablando de personas que han alcanzado una perfección de conocimiento.
en el sentido literal de la palabra. Esta palabra madurez viene de una palabra en griego que se dice teleios y se traduce en la mayoría de los pasajes como perfecto o maduro. Es la traducción literal de la palabra. Pero cuando la vemos en un contexto como este, también esta palabra puede traducirse como llegar a su fin o propósito, porque precisamente viene de la raíz telos, que significa propósito. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los corintios, ¿verdad?, que él habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez, lo que está dejando claro es que las personas que han alcanzado su propósito de ser salvas, ahora ven como sabiduría el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque antes no lo era para ellos. Ahora pueden reconocer esto como un mensaje de sabiduría, y recuerden que desde el capítulo 1, Pablo lo que nos viene diciendo es que la sabiduría de Dios, en pocas palabras, ¿qué es? El evangelio. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el poder de Dios para salvación, y usa una serie de términos intercambiables para hablarnos de la misma realidad. Y por eso es que estamos viendo que esta palabra madurez, en esencia, hermanos, lo que quiere decir es las personas que ahora están en Cristo. Y no tenemos que ponerlo en términos de nivel espiritual, como si esto fuera una medida para unos, y Pablo quiere hacer una separación entre la espiritualidad o el nivel espiritual dentro de los mismos cristianos, porque precisamente eso era lo que estaban haciendo los corintios, creando una separación que no era necesaria y que no era sana para la iglesia. Pablo lo que quiere es recordarles a todos que si este mensaje es sabiduría es porque ellos ahora han alcanzado el propósito de la salvación. Y es una bendición para ellos poder reconocerlo. Vean que lo contrasta. Dice, pero no una sabiduría de este siglo. Ahora, qué interesante, porque Pablo, aunque ya lo ha dejado claro antes, se ve en la necesidad una vez más de decir el conocimiento, la sabiduría que yo estoy hablando entre los que han alcanzado madurez, no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. De hecho, por el mundo es rechazada. Ya eso lo ha argumentado una y otra vez. Pablo lo que está diciendo es, esta sabiduría no tiene nada que ver con lo que el mundo piensa, no tiene nada que ver con el sistema de valores, no tiene nada que ver con la moral que el mundo profesa, no tiene nada que ver con lo que cada época, porque obviamente Pablo se está refiriendo a su época cuando estaba escribiendo a Corinto, pero si hablamos de este siglo, tenemos que empezar a pensar que en cualquier época, bajo cualquier sistema de valores, cualquier sistema impuesto, esa sabiduría no es vista como lo que es. La sabiduría de Dios no es vista como lo que es. Y por eso es que dice, ¿verdad?, no es la sabiduría de este siglo ni de los gobernantes. Una de las cosas que sigue siendo clara, aunque poco a poco se va desfigurando en nuestra sociedad, es que según el tipo de gobernantes que hay, así es la sociedad, ¿cierto? Eso es, ¿verdad?, como una foto, ¿verdad? Es como innegable. En esta época era igual. La sabiduría que profesaban los gobernantes de esta época era un reflejo de la sabiduría o lo que se consideraba sabiduría en la época. Y no importa qué tan intelectual era, no importa qué tan filosófica era incorrecta a los ojos de lo que Dios estaba mostrándoles que era sabiduría por medio de la obra de la cruz. Vean que dice que desde antes, dice que es, ¿verdad?, la sabiduría, dice de este siglo que va desapareciendo. Cuando la palabra dice desapareciendo, está hablando de un conocimiento que se va haciendo cada vez más inútil. Esa sabiduría humana, hermanos, es un conocimiento que se va haciendo inútil hasta que llega un momento que es inoperante, llega a la nada, no sirve para nada. Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. Ahora, esta palabra misterio, a diferencia de lo que muchas veces pensamos cuando la leemos muchas veces decimos, hay un misterio, seguramente es algo que no conocemos, ¿verdad? Y es un misterio. Pero lo que la palabra quiere realmente decir es que un misterio es algo que antes estaba oculto, pero ahora ya es conocido.
Y vea cómo lo aclara con el siguiente versículo. La sabiduría oculta. Vuelve a repetir una palabra para algo que había estado escondido. Dice que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Y aquí entonces Pablo lo que nos da es el propósito de por qué Dios revela esta sabiduría del cielo. Porque Dios muestra este evangelio para salvación, y es porque Dios la determinó. Vean que el texto dice predestinó. Él lo preparó de antemano. Y dice desde antes de los siglos. Quiere decir que antes de la creación de este mundo, lo que llaman algunos teólogos la eternidad pasada. En la eternidad pasada Dios decretó, Él se resolvió a un día hacer visible la sabiduría para salvación. Y para salvación de todo aquel que cree. Y vean el propósito, para nuestra gloria. ¡Wow! Y aquí es donde nuestra cabeza explota, hermanos. Porque en la unidad de texto anterior, más bien 2 unidades atrás, vimos que Dios hizo su obra salvífica para alabanza de la gloria de su gracia, ¿cierto? Para que nadie se jacte en su presencia. Pero ahora Dios dice, los efectos de la salvación son ¿para qué? Para nuestra gloria, para la gloria de los que estaban siendo salvos en el contexto. Y Pablo lo que les está diciendo es, hey, vean, lo que Dios hizo, no solamente ahora lo estamos entendiendo a partir de la revelación del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver a continuación, no solo lo estamos entendiendo, sino que estamos ahora palpando un poquito lo que va a pasar un día cuando seamos literalmente glorificados en este cuerpo. Y hay una esperanza futura que ahora el creyente tiene, producto de la obra de Cristo, que ahora el creyente puede entender. Ya para el creyente esto no es una locura. Ya para el creyente esto no es un mensaje inconcebible. Para el creyente ahora esto es una realidad y es una verdad. Y era lo que Pablo le estaba haciendo entender a los corintios, y por supuesto que el Señor también nos quiere hacer entender a nosotros. Recuerden que hace 2 unidades vimos que Cristo se hizo ¿qué? Sabiduría. Él, Cristo, es sabiduría, pero no como la entiende el mundo. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, es la manifestación del gran plan de Dios para salvar y al mismo tiempo para juzgar. Él es la única manera en que alguien puede tener la posición que en última instancia es la más importante que debiéramos considerar, y es estar delante de Dios sin mancha. Ser justificados, entendernos reconciliados, entendernos santificados y un día futuro glorificados por la gracia del Señor, que literalmente determinó esta sabiduría para gloria de los que aman a Dios. ¿Por qué gloria de los que aman a Dios? Vea versículos 8 y 9. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido o ha sido capaz de comprender. ¿Cuál es la razón? Porque si la hubieran realmente entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Vea lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, si el mundo, bajo su propio entendimiento y sabiduría, sin el Espíritu Santo, hubiera comprendido esto, ¿sabe qué hubiera pasado? A Cristo no lo crucifican. Tiene sentido, ¿no? Si hubieran entendido que Cristo era quien venía a resolver el problema del pecado de la humanidad, nadie lo crucifica. Pero no fue lo que vimos hacer por parte de las autoridades judías, no fue lo que vimos hacer por parte de Pilato, de Herodes y en última instancia de César. Lo crucificaron. No entendieron la sabiduría. Y ahorita vamos a ver que no podían entender, pero no la comprendieron. Y vea versículo 9, no la comprendieron, y dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Ahora, ven qué interesante.
Aquí lo que Pablo hace es presentarnos dos realidades de cómo el ser humano no puede comprender esto. En primer lugar, dice cosas que ojo no vio ni oído oyó. Está hablando de algo experiencial. Es lo que llamaríamos en nuestra época actual empirismo. Ese pensamiento, esa filosofía que hace pensar a las personas que por medio de la observación y la experiencia pueden llegar a comprender algo. Y Pablo está diciendo, ver y oír no funciona. Luego dice, ni han entrado al corazón del hombre. Y ahora lo que en nuestra época podría hablar es de racionalismo. La filosofía que hace pensar que el ser humano, por medio de la razón, puede comprender todas las cosas. Porque la razón es su Dios, es su máxima capacidad. Y lo que está diciendo Pablo es tampoco, repitiendo la cita de Isaías 64. Dice, son cosas que ni nadie ni vio, ni yo, ni entraron en el corazón del hombre. Dice, las que Dios ha preparado, que anticipadamente preparó para los que le aman. Y la gran pregunta es, ¿quiénes somos los que amamos a Dios? Y si vemos el texto en su contexto, los que amamos a Dios son los que han depositado su fe en Él, los que se han arrepentido y han creído el mensaje del Evangelio, pero habilitados por el Espíritu Santo. Ven qué interesante lo que dice Romanos 5, versículo 5, leo para ustedes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y vean el medio, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Un ser humano en su estado natural, hermanos, está separado de Dios y no tiene ni la más mínima intención de acercarse a Dios. Y no me voy a adelantar porque ese es nuestro último punto, pero lo que vemos es la realidad de quienes llegan a amar a Dios es porque Dios llega a derramar su amor sobre ellos. Y entonces hay personas que responden a ese amor divino mostrado y responden en amor a la obra de lo que Dios ha hecho. Y por eso de nuevo el primer punto de la sabiduría de Dios fue determinada para gloria de los que aman a Dios. Y es una realidad que el texto nos presenta. Ahora la gran pregunta es, ¿y por qué Pablo les tiene que recordar esto para la unidad? ¿Qué tiene que ver eso con la unidad? Es indispensable, hermanos. Vean que el argumento que viene desarrollando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que las personas fueron salvas por la sola gracia. Que las personas hoy están literalmente viviendo a la luz de esa gloria que ha sido preparada para ellas por gracia. Que las personas responden en amor al Señor por gracia. ¿Qué jactancia hay entre los corintios? No la hay. O no debería haberla. Recuerden que su jactancia está fundamentada en lo que socialmente ellos estaban viviendo. Pero en la luz del Evangelio, hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que los haga jactarse, porque vean que ni ellos mismos anhelaron la sabiduría de Dios. Dios la preparó de antemano sin que ningún ser humano hubiera pensado si la necesitaba o no. A Él le plació preparar la salvación por pura gracia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender en el argumento del texto, en su contexto. Ahora, tratemos de aplicar esto entonces. Lo que Dios, hermanos, determinó tiene efectos en nuestra vida presente y los va a tener en nuestra vida futura. Y literalmente, Romanos 8:28 lo que dice es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, amén. Estos los que conforme a su propósito son llamados
que es lo que el mismo texto de Corintios nos viene enseñando, que Dios llamó a las personas, ¿para qué? Para que respondieran en fe a la salvación. Y lo que podemos ver en este punto es que es un regalo, hermanos, que seamos confrontados, que hayamos sido confrontados un día por el Evangelio y que hayamos podido responder en arrepentimiento y fe, y que hoy por gracia podamos entender eso. Porque vea que dice que la sabiduría de este mundo no lo entiende, pero nosotros hoy por gracia lo entendemos, amén. No es por nuestra capacidad. Y esto obviamente tiene que generarnos gratitud y gozo de entender qué fue lo que pasó, de que Dios nos llamó y que hoy gozamos el ser parte de su cuerpo. Y por supuesto que si esa fue la obra que Dios realizó en nuestros corazones, entonces tenemos que estar unidos. Y esto es lo clave aquí, hermanos. Nosotros tenemos que darle prioridad a la unidad, ojo, pero no a costas de la verdad. Voy a volver a repetir eso. Tenemos que darle prioridad a la unidad, no a costas de la verdad. Y déjeme ampliar un poquito esta aplicación. La unidad sin verdad es aplicar nuestra propia sabiduría. Cuando yo quiero mantener la unidad entre un grupo de personas a costas de faltar a la verdad de lo que la palabra de Dios dice, yo ya estoy dejando de confiar en lo que la Biblia dice y en lo que el texto dice, y yo estoy empezando a confiar que la forma en la que yo me acerque a las personas va a mantener la unidad. ¿Por qué? Por mi argumento y mi forma de ser, por lo que voy a decir y dejar de decir, por lo que voy a argumentar o dejar de argumentar para que nadie se ofenda, para que nadie se sienta de repente excluido o dañado por lo que estamos diciendo. Ojo, pero si es lo que el texto dice, hermanos, es lo que el texto dice. La unidad no puede faltar a la verdad. Saben, históricamente, y esto es algo que podríamos demostrar, históricamente la doctrina, ¿saben qué ha hecho? Dividir. Y ustedes dirán, eso no está bien. Bueno, no, tiene que estar bien, porque la doctrina históricamente lo que ha hecho es que separar a los verdaderos de los falsos. Y sí, podríamos identificar momentos históricos donde la doctrina ha sido más bien algo que ha dañado a la iglesia porque no ha sido una separación por un argumento de verdad o falsedad. Y podemos identificar momentos en la historia donde la iglesia ha sido altamente inmadura y ha habido una separación de esa índole. Pero en muchísimos momentos la separación ha sido, ¿por qué? Por mantener firme una verdad de la palabra de Dios. Si nosotros como iglesia queremos estar unidos, tenemos que estar unidos a la luz de la centralidad de la verdad de la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con nuestra experiencia, hermanos. Esto no tiene que ver con la forma en la que yo leo y entiendo. Esto tiene que ver con lo que la Biblia realmente está diciendo y está comunicando. ¿Saben? Algo que pasa mucho en esta época, y perdón que me voy a extender en esta aplicación, pero es que esto es importante. Recuerden que nosotros estamos amoldados en algún sentido a este mundo actual. Romanos 12:2 es claro, no se amolden al mundo actual, pero hay una implicación, ya estamos amoldados de muchas formas. Y la invitación es ¿a qué? A desamoldarse. Entonces, déjenme resaltar algo. Vivimos en una época posmoderna. ¿Qué quiere decir el posmodernismo? Es esta filosofía que busca, entre muchas cosas, que todo sea relativo, que se diversifiquen las cosas. Entonces, usted tiene un pensamiento respecto a una cosa, y usted tiene otro, y usted tiene otro, y los tres estamos bien. No hay una verdad central en eso. Cada quien piensa lo que quiere. ¿Saben qué pasa hoy en día en la iglesia? Que muchas veces nos acercamos a la Biblia y cada quien interpreta lo que quiere. Hoy nos acercamos a la Biblia y a veces sin mala intención, pero basado en lo que un día aprendimos, que tal vez no fue correcto, interpretamos lo que queremos. Y entonces empezamos en nuestro corazón a decir,
Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero el texto lo dice claro. ¿Cómo demostramos que no lo dice? Si el texto lo dice claro. Y empezamos en nuestros corazones, de una forma postmoderna, a relativizar la verdad. ¿Y saben qué termina pasando? Separación. ¿Por qué separación? Porque no aceptamos lo que la Biblia dice y eso naturalmente nos separa. Y yo les dije, separación no es que usted me ve y no me saluda. Separación no es que usted sabe que yo estoy sirviendo en esta área y usted se va para la otra. Esas son formas muy evidentes de quebrar la unidad. Pero separación es el simplemente hecho de no poder juntos glorificar a Dios porque usted cree que yo estoy equivocado por lo que la Biblia dice. Y ojo, yo puedo estar equivocado en una interpretación. Y probablemente si es así y alguien lo hace ver, hay que corregirla sin duda. Porque necesitamos ser fieles al texto. Pero cuando es solamente porque yo quiero mantener esta postura, porque esto es lo que yo creo, hermanos, quebramos la unidad. Y yo no estoy hablando aquí de sistematizaciones. Yo no estoy hablando aquí de apellidos o nombres creados por teólogos. Yo estoy hablando aquí de lo que el texto dice en su contexto. Y nosotros tenemos que entender que si el Señor quiso mostrar esta sabiduría que Él de antemano preparó para gloria de los que le aman, nosotros tenemos que empezar a buscar las formas en que estamos causando desunión que no son tan evidentes. Porque ya les dije unas que son muy visibles, hay otras que no son tan fáciles de visibilizar y necesitamos examinar nuestro corazón para poderlas ver, ¿verdad? Una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es que si la salvación es obra de Dios, entonces, ¿qué es el impedimento que tenemos para mantener la unidad? Porque si la salvación es obra de Dios y todos estamos aquí por gracia, ¿qué impide que mantengamos la unidad? Y hay que examinar el corazón. Porque puede que haya un argumento válido para ver una tensión en la unidad, pero puede que haya algo que en mi corazón yo estoy interponiendo para no estrechar la unidad. Y recuerden que el tema de la unidad no solamente es un tema de qué lindos todos, estamos unidos. Es que esto es lo que trae gloria al nombre de Dios. Esto es el deseo de Dios. Va más allá de si la gente de afuera va a decir, uy, en esa iglesia la gente no se habla. Uy, en esa iglesia la gente piensa totalmente distinto. Va más allá de eso. Lo que está en juego es la gloria de Dios. No está en juego nuestro nombre como iglesia o como iglesia local. Y es algo que tenemos también que entender. Formas en que quebramos la unidad, por ejemplo, uno dice cosas. Hermano, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Pregunta clásica de seguimiento. Dios y yo nos entendemos. Es mi relación con Él. Amén, pero ¿y qué estás haciendo? No, Dios y yo sabemos cómo nos relacionamos. Y muchas veces no queremos abrir el corazón a decir cosas. ¿Saben por qué? Porque en nuestro corazón creemos que la forma que nos estamos relacionando con Dios está bien. Pero si no está fundamentada en la disciplina espiritual que nos enseña la palabra de Dios, ¿por qué decimos que está bien? Posmodernismo. Para mí está bien esto, aunque para usted no lo esté. Y es una realidad que vivimos en el seno de las iglesias, donde a veces se mete el posmodernismo. Recuerden esto, y esto es para la vida, esto no solamente para la vida práctica cristiana, esto es para poder salir al mundo a leer en qué mundo vivimos. Recuerden que el posmodernismo, hermanos, lo que pone en el centro son las ideas. Lo que yo siento. Si esta es mi idea de lo que yo siento, usted respétela. Pero qué curioso que con las verdades de la palabra de Dios no hay tolerancia. Qué curioso que con las verdades de la palabra de Dios sí hay cuestionamiento.
Y a veces lo que pasa es que nosotros empezamos en este juego aún dentro de las iglesias locales. ¿Saben? El relativismo en cuanto al propósito de vida y las cosas que hacemos en la vida también socavan la unidad del cuerpo, pues los propósitos de Dios nunca se llevan a cabo en comunidad por el egoísmo individual. Cuando yo empiezo a pensar, esto es mi propósito de vida, Dios sabe que para esto yo existo, y no tiene nada que ver con el propósito de Dios para la iglesia, y no me refiero a esta iglesia local, lo que la Biblia dice, el para qué de la iglesia, posmodernismo. Usted está viviendo para su propósito y no para el propósito que Dios dice que fue creado y que fue alcanzado y fue puesto en el seno de una iglesia para su gloria. Posmodernismo, por donde quiera que lo veamos. Y empezamos a normalizarlo en nuestra vida y en la iglesia y perdemos de vista que esto es una realidad. Si queremos mantener la unidad, necesitamos proclamar este mensaje de sabiduría de Dios, viviendo como quienes realmente lo aman, hermanos, y abrazan su verdad y viven a la luz de su verdad, porque para eso planeó Dios la salvación. Vean lo que dice Tito 2:14, hablando de Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, y vea qué interesante, celoso de buenas obras. Y lo que el texto no está diciendo es que hay que hacer buenas obras para ser salvo, dice que Él nos salvó para posesión suya, para que habilitados podamos hacer buenas obras. Y eso es parte de la gloria que experimentamos en esta vida presente de servir al Señor, sabiéndonos como personas que lo aman. Este ejemplo es clásico. ¿Qué pasa si usted le dice a alguien en la casa, o a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a quien sea: mira, por favor, lava los platos porque estoy muy cansado? ¿Qué pasa si yo no lavo los platos porque no quiere? ¿Qué estoy demostrando? Que no me interesa, que no amo, porque me están pidiendo un favor, y un favor que yo puedo hacer, no es que no puedo hacerlo. Ese no es el escenario sí puedo hacerlo. Y muchas veces nos pasa a nosotros igual para con Dios. Dios en su palabra dice: hey, por favor, hagan esto para mi gloria, y nosotros decimos: no quiero. ¿Y dónde está el amor que profesamos al Señor entonces? Y son las cosas, hermanos, que tenemos que estar reflexionando una y otra vez cuando estamos viendo estos temas. Si los cristianos de Corinto se estaban sintiendo superiores a otros mismos cristianos que estaban en Corintio, y algunos afirmaban ser más espirituales que otros, que era parte de lo que estaba pasando en esta iglesia, y algunos llegaron a ver, en vez de la gracia de Dios, empezaron a ver su capacidad, su entendimiento y su conocimiento ahora de las cosas, creyendo que eso fue lo que les dio una posición en Cristo o dentro de la comunidad cristiana. La pregunta que nosotros también tenemos que hacernos es: ¿nos vemos superiores a los demás? ¿Saben? Una de las cosas más lamentables que uno encuentra en la iglesia de Cristo, digo lamentable porque es verdad, esto puede pasar en cualquier iglesia, esto no tiene nada que ver con el apellido que tenga, es ver personas que en la teoría profesan ser salvos por gracia, pero en la práctica creen que ellos están por encima de los demás. Y eso es muy lamentable, porque eso, una vez más, no está mostrando en absoluto, no está mostrando el amor de Dios, y no está evidenciando la salvación por gracia de parte de Dios en el corazón de los seres humanos. Yo lo dije hace unas semanas, a veces nosotros con mucha facilidad viene alguien y dice: uy, no, es que viera que yo no estoy logrando orar, y dentro del corazón uno empieza: qué bárbaro, ¿cómo es posible? ¿Saben? Entonces, si esta persona no ha entendido, no es cristiano.
Y fácilmente llegamos y de una vez así con los tacos de frente como si nosotros hubiéramos logrado eso por nosotros mismos. Y la pregunta que debiéramos hacerles, hermano, ¿y por qué no estás logrando orar? Porque yo necesito ayudarle a mi hermano a discernir qué es lo que está pasando. Y sí, puede que sea un tema totalmente de prioridades que no está logrando identificar. Puede que sea un tema de formación donde le hicieron pensar que estaba bien así. Pueden haber una serie de razones que, ojo, no son justificación válida para que no esté orando, pero que nos ayudan a ¿qué? A instruirlo, para iniciarle la disciplina de la oración o de la palabra de Dios o cualquiera que sea la carencia que está experimentando en su tiempo a solas con Dios. Nosotros necesitamos, para mantener la unidad, tener claro, hermanos, que la salvación es por gracia. Esto Dios lo determinó, esto ninguno de nosotros lo planeó. Ninguno de nosotros lo deseó tampoco. Dios lo hizo y hoy nosotros que lo amamos tenemos que dar evidencia dentro de la iglesia y al mundo de que esto es una realidad. En segundo lugar, y avanzo acá un poco más rápido, Dios las revela por medio de su Espíritu para que conozcamos lo que hemos recibido. Ese es el punto 2. Y lo que hace Pablo, hermanos, en los versículos del 10 al 13, es mostrarnos cómo es que esta sabiduría hoy es nuestra. Porque hoy la entendemos, porque hoy la aceptamos y porque hoy la proclamamos. Vea que Pablo dice, pero Dios nos la reveló. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu. ¿Y cuál es la razón? Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, todo lo examina a profundidad, dice, aún las profundidades de Dios. Y Pablo, el punto que quiere hacer aquí es, hey, familia de Corinto, entiendan que estas cosas que hoy ustedes saben y entienden es porque el Espíritu Santo las reveló. Y vean la ilustración que pone, y es una ilustración que podemos aplicar para nosotros. Dice, entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hagamos un ejercicio rápido. Todo el mundo, piense algo, lo que quiera. Algo puro, eso sí. Todo el mundo piensa algo. ¿Ya lo pensaron? Minor, ¿vos sabes qué pensó Can? Esteban, ¿vos sabes lo que pensó él? Son matrimonios. Y ni siquiera por más que se conozcan, Esteban puede saber lo que pensó él y en este momento Minor no puede saber lo que pensó en este momento Can. Y vos tampoco sabes lo que pensó tu mamá y tu papá, ¿verdad? Quien mejor conoce al hombre es ¿quién? El hombre mismo. Usted puede estar ahorita ahí sentado con una sonrisa y por dentro puede tener un mar de situaciones que bien disimula, pero usted sabe lo que está pasando por dentro. Uno se conoce. Y lo que Pablo está diciendo es, vean, las profundidades de Dios, el Espíritu de Dios las conoce, así como lo más íntimo suyo, usted es el que lo conoce mejor. Y a veces el único que lo sabe, bueno, obviamente además de Dios, pero en esta tierra, solo usted sabe lo que está viviendo en carne propia. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Pablo concluye, así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene el argumento, y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, o de la época del mundo, del sistema del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y vean el propósito, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Quiere decir Pablo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos fue dado. Ojo, nosotros no lo adquirimos por nosotros mismos. Dice que nos fue dado, nos fue concedido con el propósito de que conozcamos. Y esa palabra conocer, hermanos, esto es interesante. La palabra conocer en este contexto es un verbo perfecto. Y Pablo lo que está queriendo decir es importante que ustedes conozcan, o dicho de otra manera, estén conscientes todo el tiempo de que la obra que Dios hizo en el pasado sigue teniendo implicaciones para ustedes en el futuro. ¿Y cuál es la implicación que quiere que conozcamos? Lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y qué nos dio gratuitamente? La salvación.
Y solamente por la obra del Espíritu Santo es que las personas que estamos en Cristo llegamos a comprender la sabiduría de Dios, hermanos. Solamente por la obra del Espíritu Santo esto es posible. Y por supuesto que Pablo dice, esto es lo que hablamos, esto es lo que proclamamos. Con las palabras enseñadas por el Espíritu Santo, y vean la palabra que usa, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Otras versiones dicen, combinando lo espiritual con lo espiritual. Y esta palabra combinando, hermanos, es una palabra que se utiliza para literalmente interpretar. Es una palabra que significa interpretación, pero no solamente la palabra significa interpretación, sino que también lo que la palabra nos quiere dar a entender es que nosotros podemos ¿qué? Llegar a entender y conocer estas cosas. Pero no cualquier cosa, ¿verdad? Que Pablo está diciendo lo espiritual. ¿La salvación es una realidad humana o espiritual? Espiritual. Y Pablo dice, las cosas espirituales las llegan a entender quienes tienen el Espíritu de Dios. Y por eso es que combinan y pueden interpretar lo que es espiritual, ojo, por el habilitamiento del Espíritu Santo que mora en los creyentes, y que por eso es que ahora conocemos lo que hemos recibido, como dice el punto. Saben, una persona espiritual, hermanos, antes de verse a sí misma y ver lo que ella piensa, o lo que uno piensa, ve primero a Cristo y lo que Cristo dice. Ve primero a Dios y lo que la palabra dice. Y es algo importante que tenemos que meditar esta mañana. Y en tercer lugar y último, las cosas espirituales son para los espirituales que ahora tienen la mente de Cristo. Y vean lo que dice el texto en el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el hombre natural? Y cuando estamos hablando de un hombre natural, estamos hablando de un hombre que nace en este mundo igual que usted y que yo, en un estado caído igual que usted y que yo, sin la capacidad de discernir lo espiritual igual que usted y que yo, y se mantiene en ese estado natural, sin el Espíritu Santo. Natural, sin el Espíritu Santo. Y vean lo que el texto dice. Dice, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí vemos el primer problema del hombre natural. Cuando hablamos de que no acepta, y esta palabra aceptar, ¿verdad? Es una palabra presente, en tiempo presente. O sea, constantemente no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Vean que la palabra aceptar es aceptar algo como verdadero. Y si no lo acepta como verdadero, hermanos, hay un problema de voluntad. Si no lo acepta es porque no lo quiere aceptar. Voluntad. No lo acepta. No acepta las cosas del Espíritu de Dios. Para él son una necedad, son una locura, son algo ridículo. Y vea que agrega, y no las puede entender. Y cuando hablamos de la palabra entender, estamos hablando de poder entender el significado de algo. Y ahí hay un problema de capacidad en el ser humano. No solamente no quiere, es lo primero que menciona, no quiere, no las entiende, capacidad, no puede. ¿Por qué? Vean la razón. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Y qué se necesita para poder discernir espiritualmente? El Espíritu de Dios. No hay otra forma de discernirlo. No hay otra forma de conocerlo. Esta palabra discernir es la misma palabra que se utiliza para decir conocer. No hay forma de poder entenderlo para el ser humano. Y por eso las cosas espirituales son para los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que depositan su fe en Jesucristo y ahora tienen la mente de Cristo. Ve el versículo 15 y 16.
En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo con esto de que el espiritual juzga, pero que no es juzgado por nadie? No está hablando de que anda señalando a las personas, vea que dice juzga todas las cosas. No es como, esa persona, aquella otra. Lo que dice es que tiene un buen juicio de las cosas. ¿Por qué tiene un buen juicio? Porque es espiritual. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Es una persona que ha sido capacitada y habilitada para hacer juicios correctos y conocer todas las cosas, que no es lo mismo que tener un conocimiento totalmente exhaustivo en todos los ámbitos. No es lo que quiere decir. Pero sí puede hacer juicios correctos y conocer las cosas. El creyente que tiene esta característica, hermanos, puede no hacer juicios inapropiados, o más bien dejar de hacer juicios inapropiados o falsos, basados en ¿qué? En los valores de esta época. Porque es espiritual, porque va primero a considerar el discernimiento del Espíritu de Dios y lo que el Espíritu de Dios ha inspirado para poder hacer un juicio correcto del entorno en el cual está viviendo. Y eso es importante que lo podamos entender. Y cuando dice que nadie lo juzga a él, no es que es una persona intocable, que no hay nada que se le pueda señalar. Pero vean el contraste que él viene haciendo constantemente. Pablo viene haciendo un contraste constantemente entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Cuando habla de que no puede ser juzgado por nadie, lo que el texto realmente quiere decir es que no es una persona que un no creyente pueda juzgar, ojo, a la luz de su salvación, o que pueda poner en tela de duda su espiritualidad adquirida por Dios, o más bien dada por Dios, indistintamente de lo que en ese momento esté atravesando. Una persona no creyente no puede juzgar a un creyente. ¿Por qué? Porque su juicio está nublado. Voy a poner un ejemplo y probablemente a muchos nos ha pasado aquí. Mira, ¿por qué no vamos un día a la iglesia? Le decimos a un amigo que no es creyente. No, hay un montón de hipócritas. De ahí puede que hayan algunos hipócritas, sí. Pero él está juzgando ¿cómo? De una forma totalmente nublada. ¿Por qué? Por su juicio, no por lo espiritual. Si fuera un creyente diría, bueno, yo sé que puedo encontrarme de todo, pero yo necesito congregarme, necesito estar en familia. ¿Ven la diferencia? Es un ejemplo sencillo. No puede ser juzgado por personas incrédulas, porque lo que nos juzga a nosotros, hermanos, es que el Señor y por medio de su palabra. Y es algo que hay que tener claro. Y termino explicando lo que significa tener la mente de Cristo. Y esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de la mente de Cristo, hermanos, con mucha ligereza nada más decimos, porque tenemos la palabra de Dios y es una implicación que vamos a ver en el texto. Pero ¿de qué viene hablando el contexto? Que tenemos a ¿quién? Al Espíritu Santo. Y vamos a ver, y permítanme leer para ustedes lo que escribe Paul Gardner, porque yo creo que él lo dice de una forma que yo mejor no lo podría decir. Dice este teólogo de apellido Gardner: la mente de Cristo es una que ha entendido que Cristo crucificado es de lo que se trata la vida. Y esto es lo que nos viene hablando el contexto de Corintios. Es decir, la vida cristiana debe ser una vida de humildad y de aceptar que todos los cristianos puedan tener es por gracia y gracia de Dios, que nos lo viene enseñando el contexto también. La mente de Cristo no hace juicios superficiales acerca de personas, porque esa es la obra de Cristo en el último día. La mente de Cristo es capaz de discernir lo que es de la sabiduría de Dios y lo que es de la sabiduría del mundo. Anote eso, por favor. No solamente discernimos lo que es sabiduría de Dios, también tenemos la capacidad de discernir la sabiduría del mundo. En otras palabras, dice Gardner,
esta mente está en sintonía con la sabiduría de Dios en la medida en que sigue la voluntad del Señor en lugar de la voluntad humana. Es verdaderamente pensar los pensamientos de Dios según Él. Y ahí es donde viene la implicación de esto. ¿Quién inspiró esto, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos habilita para poder hacer un juicio correcto de las cosas? El Espíritu Santo. Quiere decir que tener la mente de Dios es saber que tenemos el Espíritu Santo para poder, iluminados por Él, discernir correctamente lo que dice aquí y discernir correctamente lo que vemos en el mundo. Espiritual y no espiritual. Y hemos sido habilitados por el Señor para que podamos hacer eso. ¿Y sabe cuál es una implicación de tener ese habilitamiento? Mantener la unidad. Porque entonces sí es posible, si estamos discerniendo las cosas correctamente por medio de Dios, su palabra y su espíritu, tener esta realidad y vivir en santidad para la gloria de Dios. Y termino con esto antes de la aplicación final. Nadie, hermanos, puede dar algo que no tiene. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, nunca va a poder discernir correctamente las cosas espirituales y las no espirituales. Una persona que no tiene morando el Espíritu Santo en él, no puede entender la sabiduría de Dios. El texto dice, no puede, y además no quiere. Problema de capacidad y un problema de voluntad. Y tenemos que entender lo que el texto nos está enseñando, porque aquí es donde venimos y terminamos aplicando. Hermanos, si hay una comunidad donde hay personas espirituales en las que mora el Espíritu Santo, la unidad tiene que ser una marca, no es una opción. Sí, pueden haber algunas piezas ahí que se quieran desencajar, pero no es una excusa para que no exista la unidad. Algo que yo agradezco a Dios de la carta de Corinto es que nosotros no estamos en el punto de los corintios experimentando grandes divisiones por la gracia de Dios. Esto es una advertencia para la iglesia. Hay que tomarlo como una misericordia de Dios de anticipadamente mostrarnos cómo podríamos llegar a comportarnos si no practicamos humildad y entendemos que en esta cultura de gracia todos estamos aquí por gracia. Y que lo que el Señor hizo, nosotros lo proclamamos porque somos llamados a proclamar esa sabiduría divina, pero que ha sido revelada por su Espíritu Santo. Y si hoy nosotros gozamos de los beneficios de amar a Dios y de haber recibido la salvación para su gloria, y si gozamos de los beneficios de tener morando el Espíritu Santo para entender las cosas, y si gozamos los beneficios de ser denominados espirituales por el Señor, teniendo la mente de Cristo para poder discernir las cosas, para poder vivir una vida no solamente en santidad que agrade a Dios, en unidad, sino haciendo los juicios correctos en los diferentes ámbitos de la vida. Si no entendemos que todo eso es por gracia, el siguiente paso es quebrar la unidad. Yo sé que hemos hablado muchas semanas de la unidad, pero vean cuánto tiempo dedica Pablo para hablar de esto. Y la próxima semana lo que vamos a ver es que dentro de todo este grupo de creyentes, habían creyentes que siendo creyentes se estaban comportando de una forma carnal. Que eso no quiere decir que no eran creyentes, o que carnal tampoco significa que el cristiano puede ser cristiano y vivir sin el señorío de Cristo. La próxima semana, si Dios lo permite y nos da vida, vamos a explicar eso. Pero tenemos que entender que sí, no estamos exentos a experimentar esas cosas como iglesia. Y quiera el Señor, hermanos, que en serio podamos reconocer la obra del Espíritu Santo, que era el propósito esta mañana, para que la unidad no sea algo que se socave en su iglesia para su gloria.